Esta es la historia de cómo Roma se hizo cristiana. Una superpotencia, la más poderosa del mundo antiguo, contra un culto misterioso y pacifista nacido en las fronteras del imperio. El cristianismo no debería haber sobrevivido, pero se convirtió en uno de los triunfos más extraños de la historia. Usando fuentes antiguas y adentrándonos en el pasado de la ciudad, desentrañaremos cómo los cristianos se infiltraron, sobrevivieron y dominaron Roma. Veremos cómo, desde sus primeros mártires, ocuparon el poder de sus supuestos opresores para esparcir su mensaje. El Imperio Romano cayó hace mucho tiempo, pero de sus ruinas surgieron iglesias. Roma al desnudo. La cristiandad. El imperio que controla Roma es inmenso. Se extiende desde los bosques del norte de Europa a los desiertos del norte de África, desde el Océano Atlántico hasta Medio Oriente. Por eso no es extraño que la ejecución en Jerusalén de un desconocido rebelde llamado Jesús en el año 30 pasara casi inadvertida. La ejecución de Jesús no debió causar demasiado impacto. Sería igual que si en Nueva York ejecutaran a un ladrón. Esto quizás salga publicado en una esquina de la página 35 del New York Times. Pasan algunos años antes de que cualquier seguidor de Jesús aparezca en Roma. Son casi invisibles. Esta es una ciudad con 1 millón de habitantes, pero su religión cristiana es distinta. Está fundamentalmente en desacuerdo con todo lo que es Roma. La confrontación es inminente. La pregunta es, ¿cuándo ocurrirá? Los antiguos romanos eran politeístas. Había un dios para cada oficio, persona y situación. Un legionario que va a la guerra le rinde homenaje a su patrono, Marte. Un comerciante podría pedir ayuda en sus negocios a Mercurio, el dios del comercio. Y Júpiter es el protector de todo. Con su templo imponente sobre el foro romano, supervisa el gobierno, la justicia, la ley y el orden. Los romanos creían que sus dioses caminaban entre ellos, interviniendo directamente en la vida diaria de una ciudad que favorecían particularmente. Los romanos creían ser descendientes del dios Marte. Marte había consumado una relación física con una virgen vestal, y de esa relación nacieron Rómulo y Remo. Así que el dios Marte fue el padre del primer rey de Roma. En contraste, la religión cristiana enfatiza en el prepararse para la vida después de la muerte. Tienen un solo Dios todopoderoso al que no pueden conocer. Sus líderes predican acerca de la paz y la pobreza. La vida romana no hace mayor distinción entre el poder político y el espiritual. A la cabeza del sistema está el emperador romano. Él es el líder de la religión romana y está todo conectado a adorar al emperador y adorar a los dioses. Era un lugar lleno de cultos, templos y santuarios. Así era Roma. Es labor del Estado asegurarse de que los dioses sean honrados y apaciguados. De esa forma la ciudad prospera. Por eso en el corazón del foro, en el templo de Vesta, un grupo de mujeres debe hacer guardia. Hay un fuego simbólico que las sacerdotisas mantienen encendido que es muy importante para los romanos. Según la leyenda, ese fuego proviene de los primeros inicios de Roma, y los romanos temían que si un día se apagaba, sería un terrible presagio para el futuro de la ciudad. La sagrada confianza que se deposita en estas mujeres, las vírgenes vestales, las hace las mujeres más poderosas de la ciudad. Hay 6 vírgenes vestales. Son elegidas en su niñez por el sumo sacerdote, el emperador. Dedican sus vidas por 30 años a la diosa Vesta. Su castidad y pureza mantiene a la diosa contenta. Pero si ellas obtienen el mérito por la buena fortuna de la ciudad, también se considera que al ocurrir un desastre como una mala cosecha, una derrota militar o un brote de guerra, es porque ellas están fallando.
pensaban, algo salió mal. Los dioses están enojados, así que una de las vestales no es casta. Y cuando la acusaban de no serlo, la enterraban viva. Es una lección que los cristianos deberán aprender. La religión y el Estado romano van tan de la mano que una amenaza a uno de ellos será visto como una traición al otro. Y Roma contraatacará. Pero hay otra versión de la historia que poco se conoce. Los registros sugieren que cuando no había una amenaza presente, Roma era abierta de mente e incluso liberal. A mi parecer, la religión romana fue la más tolerante que conozco. Creemos que a los romanos debió sorprenderles originalmente el rígido monoteísmo de los cristianos. No podían entender el no adorar a otros dioses. Los romanos tienen un gran número de dioses, su panteón. Pero a medida que el creciente imperio absorbe las nuevas culturas, el panteón también adquiere nuevos dioses. Por ejemplo, admitieron una diosa de Egipto, Isis, la cual prometía la salvación a quienes la adoraban. Admitieron a Mitra, un dios quizás de Persia. Antes de que llegara el cristianismo, estos dos cultos atraían a miles de miembros. De hecho, hay más templos a Isis que al mismo Júpiter. Y el culto de Mitra se extendió entre las fuerzas militares. Se reúnen en salones parecidos a las iglesias que llegarían más adelante. Tal como los cristianos, comparten una comida ritual. Pero también realizan sacrificios y tienen su propio mito sobre la creación. En el centro de un salón que servía para honrar a Mitra, había un relieve, una escultura o una pintura que mostraba el evento original, el Mitra tauróctono, donde sacrifica al toro. Al matarlo y derramar su sangre, Mitra liberó una fuerza que alimentó al universo. Como no niegan a los dioses romanos, quienes adoran a Mitra y a Isis viven en paz. Los cristianos sí serán perseguidos. Pero solo el cristianismo será capaz de convertirse en una religión mundial. A las autoridades romanas les toma un tiempo identificar este movimiento que crece en sus ciudades. Al principio, solo ven a los cristianos como parte de una tradición judía. Naturalmente, el cristianismo empieza con una religión judía. Jesús era judío. Y los primeros cristianos se sentían judíos. Y el Estado no tiene problema con dejar tranquilos a los judíos. A pesar de que una de cada 10 personas era judía, había 2 razones por las que no eran una amenaza. Primero, no les interesaba convertir a otros. Para ser judío necesitas tanto el linaje como la fe. En segundo lugar, en una ciudad que valora enormemente la historia, la religión judía precede a la de los romanos. Lo que permitió que fueran respetados fue que su religión era evidentemente antigua. Eran considerados una comunidad extraña y diferente que no se involucraba con el resto. Pero después llegaron los primeros misioneros cristianos y traen un mensaje mucho más amenazador. Generalizando, el cristianismo original fue una religión de los pobres y de la gente que no era parte del sistema. El cristianismo encuentra a sus primeros seguidores en los estratos más bajos de la sociedad, y la persona a la que adoraban provino del mismo estrato. Lo peculiar del cristianismo, al menos para los romanos, es que se había originado hacía poco con un individuo en particular. Y el que ese individuo en particular fuera ejecutado como un criminal lo hacía aún más extraño y sospechoso para las autoridades romanas. Cuando llega a Roma, ya se ha convertido en una presencia latente en las ciudades del Imperio Oriental. Las religiones se propagan como las enfermedades, se esparcen mejor en espacios urbanos, y en esa época el Mediterráneo Oriental era una zona repleta de ciudades. El mensaje cristiano fue llevado de un lugar a otro por las redes que los mismos romanos construyeron, sus rutas comerciales, su sistema vial,
Finalmente llegó a las autoridades imperiales a través de los misioneros, incluyendo a un hombre que caminó miles de kilómetros por carreteras romanas. Llega a ellos como prisionero, enviado por los ancianos judíos de Jerusalén para que sea juzgado por sus ofensivos mensajes. Su nombre será alabado en Roma por un largo tiempo tras la caída del imperio. Su nombre es Pablo. Pablo fue recibido por los representantes del cristianismo que ya estaban en la capital. Ahora Pablo llegaba a Roma misma. Llegó al centro del imperio mundial y el emperador decidiría su destino. Lo que hizo el emperador Nerón puede ser visto como un gran error. Permite que pasen 2 años antes de enjuiciar a Pablo. Y durante ese periodo, Pablo fue capaz de predicar tanto como quiso. Según dicen, esta iglesia donde permaneció. Esto es lo más cerca que podemos llegar a este lugar donde Pablo, el apóstol, debió permanecer aquí en Roma. Era un distrito comercial y a través de los mismos escritos de Pablo sabemos que él era un comerciante. Tiene sentido que cuando Pablo llegara a Roma, llegara por un callejón como este, donde conocería a otros comerciantes que tendrían mucho en común con él. Así que creemos que estuvo aquí y que fue eso lo que hizo. En las reuniones que se efectuaban acá, se creó la base completa sobre la que descansa la iglesia romana. Se reunían y predicaban, conversaban, cultivaban su comunidad. Pero dentro de ella se organizarían en comunión, se juntaban a rezar, a cantar himnos de alabanza y formaban redes de cristianos que crecieron y se apoderaron de la ciudad. El mensaje que Pablo y los demás esparcían dividía a quienes lo escuchaban. Para los pobres urbanos era simple y seductor. Los cristianos prometían que irían a un lugar mejor, uno donde serían bienvenidos y que serían uno de los elegidos en ese lugar llamado cielo. Pero para la élite, para los seguidores acérrimos de la religión antigua, el Evangelio parecía un reto. Se citaba a Jesús diciendo: no traigo la paz, sino la espada. Si yo fuera un romano en las calles del siglo I o II después de Cristo, me daría curiosidad este nuevo Dios. Los justos serán llevados al reino del cielo y los injustos serán lanzados a un horno. Casualmente, un incendio se acerca. Quemará más de la mitad de Roma. Y el emperador se asegurará de que sean los cristianos quienes paguen. Podemos identificar el momento exacto en que el Estado romano se lanzó contra los cristianos. En el año 64 después de Cristo, el peor incendio de su historia arrasó con un 70% de la ciudad. Cuando el humo se desvaneció y pudieron cuantificar el daño, el emperador Nerón tiene 2 objetivos urgentes. Tiene que empezar a reconstruir y necesita culpar a alguien. Muchos creían que el mismo emperador Nerón había sido el que comenzó el incendio de Roma para despejar un área en la que quería construir su palacio, el que construyó más tarde cerca de lo que hoy conocemos como el Coliseo. Vio una oportunidad de alejar las sospechas de él mismo y de lidiar simultáneamente con una creciente amenaza. Nerón culpó a los cristianos de quemar Roma. Ahora podía atacarlos y perseguirlos, podía culparlos de todo, quemarlos y crucificarlos, y así tranquilizar al resto de la población. Nerón ordena que maten a los cristianos. Y 2000 años después, nuestra visión de los emperadores romanos paganos se basará en su violencia. No solo los mató, sino que lo hizo un deporte. Los envolvía en pieles de animales y los lanzaba a los perros. A algunos los crucificaba y a otros hasta los bañaba en brea e incendiaba. Era una época horrible para ser cristiano en Roma. La persecución de Nerón fue espectacular, pero probablemente mató a menos gente
en ese siglo de lo que realmente se creyó. Según los primeros escritores cristianos, murieron miles y probablemente no fueron más de 100. La persecución cristiana fue brutal y horrorosa, y nadie debería sufrir algo así. Pero hasta donde sabemos, fue mucho más esporádica y más breve de lo que dicen los rumores. La historia se fue exagerando al contarla, porque fue un hecho mucho más importante de lo que sugieren los números. Cada cristiano que moría a manos de Nerón se convertía en mártir, un agente para reclutar en esta nueva fe. El más poderoso de ellos fue Pedro, el apóstol, el primer obispo de Roma. San Pedro es probablemente el más importante de los 12 apóstoles de Jesús. De un desconocido en Galilea, donde era solo un pescador, Jesús le cambia el nombre. Jesús dijo: ya no te llamarás Simón, te voy a llamar Pedro, porque tú eres la roca, Petros, sobre la que construiré mi iglesia. En el siglo XXI este lugar sigue siendo un centro de peregrinación. A esta iglesia se le llama San Pedro en prisión, porque en el siglo I había una conocida cárcel acá. Pedro estaba en Roma durante las repercusiones del gran incendio. Fue uno de los hombres que arrestó Nerón. San Pedro es atrapado y, tal como Jesús profetizó, es llevado a un lugar al que no quiere ir. Y de acuerdo a las más antiguas leyendas, este es el lugar al que lo trajeron. Esta es la prisión donde pasó su última noche. En la pared se han tallado cruces. Hay una por acá. Hay otra más grande acá. Pero para mí, la más poderosa es esta. Es una cruz invertida. Y, según dicen, así fue crucificado Pedro. Dijo no ser digno de ser crucificado como su Señor, aquel en quien creía. Quiso ser crucificado al revés. Pedro murió, y pocos podrían anticipar el efecto que causaría su muerte. En cierto sentido, los castigos son contraproducentes porque cada vez que un mártir muere pacíficamente, demuestra el poder de su mensaje. Los romanos no esperaban la muerte de la misma manera que lo hacían los cristianos. Algo que debemos recordar del cristianismo, que la diferencia completamente y por un gran margen y la separa de la religión antigua de Roma, es que promete a sus seguidores que tras morir irán a un buen lugar. Pero los ataques de Nerón provocan que los cristianos se oculten. Por un largo tiempo deberán operar en secreto. Provocarán rumores, sospechas y confusión. En sus primeros 300 años de historia, el cristianismo es una religión prohibida. Sus seguidores son los pobres que no se sienten representados. El mensaje de que todos son iguales ante Dios implica que el cristianismo recluta en sectores que son ignorados por otros cultos. Admitía a todos, aceptaba a esclavos, aceptaba a personas libres, a hombres, mujeres, ricos, pobres. Cualquiera podía unirse sin pagar una admisión, mientras otros cultos misteriosos sí pedían una cuota por iniciación. No necesitabas dinero para adorar a Jesús. Y para aquellos que nada tienen, la red cristiana ofrece una ayuda real y práctica. A los más pobres les atraía por las instituciones sociales que podía proveer la iglesia. Entonces, si tú eras pobre y te enfermabas, la iglesia se encargaría de tus hijos. Si necesitabas un trabajo, un miembro de la sociedad quizás podía conseguirte uno. Si necesitabas comida, los cristianos te daban también la comida. Llegaron a la mente y al corazón de la gente, y funcionó. Las comunidades cristianas animaban a la gente para que cuidara a los enfermos, fueran cristianos o paganos. ¿Cuál sería la respuesta natural? Era muy probable que el atendido también se convirtiera al cristianismo.
De hecho, el programa cristiano de asistencia sanitaria fue tan exitoso que vivían más años. Hay oleadas de enfermedades epidémicas que arrasan el Mediterráneo oriental y acaban con una gran parte de la población. Algunos estiman que hasta un 35%. Los cristianos cuidaban mejor que los paganos y por eso su comunidad tiene más oportunidad de sobrevivir. Consiguen un alto índice de conversión, baja la mortalidad infantil, aumenta la expectativa de vida. Toma tiempo, pero la marcha de los cristianos es imparable. Entre una población de alrededor de unos 60 millones, los cristianos eran cada vez un mayor porcentaje. 10 años después de la muerte de Cristo, había 1000. Y en el año 250, ya eran 1.100.000 cristianos. El cristianismo y las autoridades se acercan a lo que sería otro gran enfrentamiento. Lo vamos a buscar toda la noche. No es un safari. Eso es. ¡Cuidado! Sino una carrera contra el tiempo para detener una plaga. Son animales de otra latitud y son animales extremadamente peligrosos. Que nos dejó Pablo Escobar. No hemos tenido ninguna tragedia humana que lamentar, pero es solo cuestión de tiempo antes de que esto ocurra. Los hipopótamos del Capo. Estreno el miércoles a las 9 en Discovery Channel. ¡Precaución! El escáner para ver bajo tu ropa llegó para divertirte. Envía desnuda al 60700, desnuda al 60700 y sé parte del club. ¡Despierta el cavernícola que llevas dentro jugando a Unga Unga! Descárgalo de regalo, envía Jungla al 60700, Jungla al 60700 y sé parte del club. Mi nombre es Esteban y trabajo entre las alcantarillas. Los emails que llegan a mi teléfono no me divierten. Las páginas de internet que tengo que ver por mi teléfono no me divierten. Pero mi teléfono sí que me divierte. El primer smartphone certificado como PlayStation, Xperia Play, de Sony Ericsson. Lleva los videos secretos de las chicas más guapas en tu celular. Envía videos al 60700. Videos al 60700 y sé parte del club. ¡Precaución! El escáner para ver bajo tu ropa llegó para divertirte. Envía desnuda al 60700, desnuda al 60700 y sé parte del club. En el siglo II, los cristianos ya son una minoría considerable en Roma, quizás varios miles de personas. La fe acepta nuevos adeptos constantemente y su mensaje llega a todos los rincones de la comunidad. Generalizando, el cristianismo original fue una religión de los pobres y de gente que no era parte del sistema. Todos los problemas sociales que enfrentaría un pobre en una gran ciudad eran cosas en las que las organizaciones cristianas te ayudarían. No buscan un conflicto con el Estado. Y hay largos periodos durante los que las autoridades romanas no necesitan acosar a los cristianos. Pero una y otra vez, ambos frentes se enfrentan sobre un tema en particular. No es sobre qué creen los cristianos, sino sobre lo que se niegan a hacer. Encontraron en las demandas de la religión estatal tradicional del Imperio Romano cosas que no podían tolerar. Si le preguntabas a un romano, ¿en qué crees? ¿Crees en los dioses y que los sacrificios funcionan? Creo que te mirarían perplejos. Tenían una religión contractual, en la que debían dar regalos a los dioses y estos, a su vez, debían responder a tus plegarias. Hasta tenían una expresión para ello, do ut des, que significa, te doy para que tú des. La religión romana es clara. No ofrecer sacrificios traerá desastres a la ciudad. Con la religión no se jugaba, ni tampoco con los rituales. Pero para los cristianos es un hecho que los sacrificios son una blasfemia. Y la blasfemia es un pecado grave. Los cristianos ya no querían participar. Y por eso fue que Roma mató a sus cristianos. Incluso la mártir Cecilia, que se dice que en el siglo III convirtió a 400 personas en un solo día, no murió por eso,
sino por negarse a sacrificar. Sentenciada a morir decapitada, el verdugo hizo caer la espada en su cuello, pero no logró matarla con el golpe. A Cecilia le tomó 3 largos días morir. Bajo los emperadores paganos, hasta 1000 cristianos murieron en Roma. Nuestra percepción sobre ello fue nublada, ya que la mayoría de la historia fue escrita mucho más adelante por cristianos. Es tentador ver simplemente al Estado romano y su religión persiguiendo y acabando al cristianismo. Pero los romanos no lo ven de esa forma. El emperador Trajano escribió una carta a uno de sus gobernadores. Claro que los cristianos deben ser castigados por no sacrificar a los dioses del Estado, pero aún así ellos no deberían ser perseguidos. Simplemente están infringiendo la ley. Para unos son mártires venerados y para otros simples criminales. Cuando los romanos deciden ejecutar a un creyente, ocupan una crucifixión, y no es porque quieran recordarle a la gente lo ocurrido con Jesús, sino porque es el método estándar de ejecutar. Hoy en día lo asociamos con la muerte de Jesús, pero mucho antes era un símbolo de lo poderoso que era el Estado romano. 100 años antes de la muerte de Jesús, los romanos crucificaron a 10.000 esclavos rebeldes a lo largo de la Vía Apia. Murieron igual que otros criminales, o quienes desobedecían órdenes imperiales, en el mundo romano. Puedes ver el problema como una persecución romana, pero para otros fue una forma de aplicar la ley y finalmente castigar. El Coliseo es quizás la mayor construcción de la antigua Roma. Y es una de las estructuras más reconocibles de la tierra. Por mucho tiempo se asoció con la persecución. Nos enseñaron que aquí es donde los cristianos eran arrojados a los leones. Pero probablemente fueron solo una mínima fracción de quienes murieron acá. Los cristianos sufrieron, y aunque deben haber martirizado a algunos ahí, ni siquiera hay evidencia específica de que haya sucedido. Lo que encuentro muy interesante es que cualquier romano, entre políticos, criminales, hombres y mujeres comunes, eran sentenciados a la arena. Así que la muerte de cristianos en esa arena no era algo extraño. Nuestro entendimiento de este periodo de la historia romana es visto por el lente de los cristianos que crearon y ganaron una guerra de propaganda. Finalmente, la forma en que Roma intenta resguardar sus costumbres es tan inefectiva como brutal. No logran detener la conversión. ¿Qué hubiera pasado si los romanos hubieran intentado exterminar a los cristianos desde el principio? Toda la historia romana y mundial sería distinta, pero no lo hicieron. La verdad es que las persecuciones fueron esporádicas y eventualmente llevaron a crear el culto a los mártires. Como todos saben, el culto a los mártires da mala reputación y eventualmente son los cristianos los que florecen y ganan esta guerra de propaganda. Generación tras generación se repite el ciclo. Roma ataca, crea mártires, y los cristianos se vuelven más fuertes, siguen creciendo y organizándose. Llega el momento en que no son simplemente una molestia, sino una organización de gran apoyo y poder. Recién ahí la antigua élite pagana realmente intenta detenerlos, pero ya es tarde. En el siglo III, el cristianismo es aún un movimiento clandestino. Pero donde otros cultos fallaron y desaparecieron, ellos prosperaron. Aunque su mensaje es místico, su gente es práctica. Estaban muy organizados. Los otros cultos misteriosos no tenían elementos que los cristianos adoptaron del comienzo como obispos. Tenían centros de adoración. Cada ciudad tenía su propio obispo que administraba al resto del clero. Eso era algo de lo que los otros cultos carecían.
Estas son las catacumbas de San Calixto, un lugar donde la iglesia enterró a sus primeros líderes. En el tercer siglo aparecieron destacados personajes asumiendo poderosos cargos dentro de la iglesia. Era algo crucial, porque significa que el cristianismo también atrae a los miembros de la aristocracia y no solo a gente humilde. No solo a carpinteros, pastores, pescadores, esclavos y mujeres, sino también a grandes figuras de la sociedad romana. La fe se había esparcido por el imperio desde el este. Pero ahora estaba escalando a través de la jerarquía de la sociedad romana. A la clase alta le atraían las ideas que planteaba el cristianismo, las filosóficas. Por la estructura social, ellos asumirían el liderazgo de la iglesia porque eran ricos y porque eran cultos. La iglesia solía ser pobre. Estos nuevos adeptos empezaron a cambiar eso con tierras y dinero. A su vez, ellos recibían algo más tangible que la promesa de una salvación. Obtuvieron poder. Durante el tercer siglo, los miembros de la nobleza ingresan en los altos cargos ecuménicos de la iglesia. En ella ven una alternativa, algo como una carrera alternativa, lejos de la política de las ciudades y lejos de los políticos de Roma. Puedes medir el estatus de un oficial romano por la cantidad de tierras que posee o las tropas que controla. Es el representante de su emperador. Por otra parte, un obispo obtiene su autoridad de su congregación. Alguien como Fabián, al igual que cualquier otro obispo de la época, era elegido para el cargo. Elegido por sus colegas, los obispos de otras ciudades, por el clero local y por la gente misma. Todos esos elementos eran necesarios e importantes para la elección de un obispo. Naturalmente, la jerarquía que se desarrolló se parece bastante a la sociedad romana. Los obispos eran como los magistrados de una ciudad. Los sacerdotes eran los senadores de esa ciudad y después viene la gente. Así que la pirámide de poder que vemos en la vida secular se imita en la iglesia. Personas como cualquiera de los importantes obispos que hay en esta tumba ayudaron bastante a establecer esa jerarquía. Mientras más los seguían, mucho más poderosos se volvían. Como la iglesia demanda que la fe gobierne cada aspecto de la vida de un creyente, ese poder es enorme. Se concentra aún más en las manos de individuos claves, y no todos los obispos son iguales. Con el tiempo emerge una sola figura dominante. El obispo de Roma afirmaba ser superior a los obispos de otras ciudades, y eso claramente imitaba la estructura de la ciudad, con un emperador que proviene de Roma y ejerce el poder sobre otras ciudades. La idea se basa en gran parte al modelo de la administración romana. En el año 250 después de Cristo, el Imperio Romano tiene unos 60 millones de personas y alrededor de 1 millón de ellas son cristianos. 50 años más tarde, el imperio no ha crecido, pero sus cristianos aumentarán a 6 millones, 1/10 de la población. El sistema al que juran lealtad se parece al Estado romano. También tiene el poder para amenazarlo. En el año 303, llega el último gran intento de Roma para contraatacar. Se conoce como la Gran Persecución. Esta es la Piazza Navona, ahora una atracción turística. Pero antes hubo aquí un gran estadio. Fue construido en el siglo I por el emperador Domiciano para entretener al pueblo. Pasaban carros por acá en carreras de carruajes. Había luchas de gladiadores y cosas así. 200 años después, sería usado para un propósito mucho más vil. Fue un lugar de muerte. Este es uno de los epicentros de la martirización y persecución cristiana. Desde el año 303, el emperador Diocleciano busca decapitar el movimiento cristiano. Se esparce la noticia por todo el Imperio Oriental.
Las escrituras y centros de oración deben ser todos destruidos. Se prohíbe cualquier reunión de cristianos. Pierden todo derecho a defenderse ante una corte. Muchos son encarcelados. Lo que el emperador quiere es regresar a Roma a su época más gloriosa, cuando los antiguos dioses eran incuestionables. Quiere que sobreviva la religión tradicional. Quiere que la religión tradicional florezca. Eso implica imponer una difícil decisión a los influyentes cristianos de la sociedad romana. Les exige, como prueba, que realicen un sacrificio porque, de no hacerlo, siente que no solo son desleales a él, sino a todo concepto de Roma, convirtiéndose en traidores. Normalmente, el castigo por ese tipo de traición era morir quemado. Diocleciano ordenó que se atrapara a todos los cristianos. Dirigió sus persecuciones a los miembros de la élite. Pero cualquiera que se interpusiera corría el riesgo de ser arrestado y traído a este mismo lugar. Piazza Navona, estadio de Domiciano. Algunos cristianos se rindieron y fueron sacrificados. Muchos otros son soltados por oficiales simpatizantes. Los historiadores estiman que unas 5.000 personas murieron. Pero entre toda esa matanza, lo que es claro es que fue el último suspiro de una gran religión. Y no es el cristianismo el que muere, sino la religión antigua. Pronto, el Estado romano y la administración cristiana se fusionarán y serán uno. Tradicionalmente, el único éxito que importaba en Roma era el militar. En un imperio construido con conquistas, un líder se hacía conocido ganando guerras. Los cristianos llegaron con un mensaje que contradice completamente la forma de ser romana. Pero de todas formas, su dominio del imperio se concretó con una victoria en el campo de batalla. En la sombra del Coliseo, donde muchos cristianos murieron, está este arco. Como otros en todo el imperio, es un monumento construido por un victorioso general. Ese general fue Constantino. Lo inusual de esta inscripción es esta tercera línea que atribuye el triunfo de Constantino no solo a sus propias y grandes habilidades, sino a quad instinctus divinitatis, es decir, a la inspiración de una divinidad. A pesar de lo ambiguo, todos los cristianos sabían claramente a qué divinidad se refería Constantino, al único y verdadero Dios. Constantino es el vencedor en una cruel guerra civil que determina quién rige al imperio. La noche antes de la batalla final, le dijo a su ejército que tuvo una visión desde el cielo. Le mostraba que debía luchar en nombre y bajo el amparo del Dios de los cristianos. Lo que Constantino y sus tropas vieron ha sido un tema controversial y debatible. La Iglesia obviamente lo ve como un milagro. Los escépticos lo consideran una alucinación, o quizás una simple mentira. Pero recientemente surgió una ingeniosa teoría que propone que lo que Constantino vio fue un espejismo solar en el que un halo apareció alrededor del Sol. Además, también aparecieron los parahélios a ambos lados del Sol y en su vértice, formando una visión que podría ser descrita como el crismón. El crismón es un símbolo formado por las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Es uno de los símbolos cristianos más antiguos y Constantino lo ocupa para enviar un mensaje. Si él salía a luchar en nombre de Cristo, ganaría. Lo hizo, ganó y se convirtió en emperador. El único gobernante del imperio con el que llegaría la hora del cristianismo oficialmente. Ahora que esta nueva fe ya alcanzó los más altos niveles, ocurren cambios por todo el imperio. Indiferente del poder y la influencia que tenían los cristianos cuando Constantino logró el poder, la conversión de Constantino tuvo un efecto inmenso. Ahora los cristianos son ubicados en posiciones de gran poder. También proveyó reducciones fiscales para miembros del clero, entregó una enorme cantidad de tierras a la iglesia y en esa época la tierra era riqueza. Antes los rituales y cultos de los antiguos dioses eran pagados por el Estado.
Lo que hizo Constantino fue retirar el patrocinio del gobierno central para los rituales politeístas y sacrificios y se los dio a la iglesia. Los perseguidores se volvieron los perseguidos. Después, multitudes de cristianos fueron a saquear los templos y, aunque era algo ilegal, el gobierno central hizo caso omiso. Así Constantino le dio a la iglesia un poder físico y financiero, y le otorgó algo más, la genialidad romana para el orden y la organización. La iglesia se volvió eficiente, se volvió centralizada. Lograron solucionar los difíciles problemas que surgían y la fuerza del Estado se aseguraba que las decisiones tomadas se impusieran universalmente. Antes de Constantino, la iglesia era una suma de comunidades unidas débilmente, y no habían acordado una versión definitiva de la historia de Jesús. Circulaban muchos libros en formatos distintos porque el cristianismo era una fe muy diversa desde el Mediterráneo oriental y hacia el oeste. Algunos de estos libros fueron desechados. Los que los obispos de Constantino consideraron apropiados se convirtieron en el Nuevo Testamento. Constantino ordenó que 50 copias del Nuevo Testamento llegaran a las fundaciones cristianas. El Imperio Romano se hizo cristiano, pero en su disciplina, en su única autoridad central y en su habilidad para traspasar fronteras, el cristianismo a su vez se hizo más romano. El cristianismo que conocemos como una religión de tamaño imperial es inconcebible sin la estructura del gobierno romano y sin la economía, el mercado, el comercio y las comunicaciones que proveía el gobierno del Imperio Romano. Esta es la capilla de San Silvestre. Es el obispo de Roma, el papa durante el gobierno de Constantino. La representación artística en la pared muestra el momento en que Constantino le otorga autoridad legal a Silvestre. Puede ser el representante de Dios en la tierra, pero es el emperador quien le otorga el poder. Tal como pueden ver en estas ilustraciones, Constantino le da poder a la iglesia, dándole la corona al obispo de Roma, introduciéndolo a la administración imperial, dándole poder, el cual es un poder secular, no solo espiritual. Constantino no convierte al cristianismo en la religión del Estado. Hay que tener claro ese punto desde un comienzo. Pero lo que sí hace Constantino es iniciar un desarrollo que seguirá por la totalidad del siglo IV. La pintura muestra otro momento clave. Constantino hizo algo que era impensable hacer un par de décadas antes por un emperador romano. Fue bautizado. Y todos quisieron imitarle. Cuando Constantino construye el primer bautisterio del mundo, finaliza este cambio rotundo en la fortuna de los cristianos. Antes fueron excluidos de los altos cargos y de los espacios sagrados. Ahora, ser cristiano era una ventaja. Mientras no fueras bautizado, básicamente no podías ingresar al espacio central de la iglesia. Y normalmente tenías que introducirte a una fuente, tal como lo hago yo ahora, que en esa época estaría llena de agua. La gente se sumergía en las aguas del bautismo, como símbolo del paso de la muerte a la vida, para conmemorar el paso de Cristo, quien fue sacrificado en la cruz, a la vida eterna. Cada nuevo cristiano estaría reemergiendo, saliendo de esta fuente y reemergiendo a una nueva fe en Roma. Y naturalmente la misma Roma estaba emergiendo a una nueva vida cristiana. El cristianismo había sido un oscuro culto oriental, una religión de inmigrantes y de las clases más bajas. Después, los gobernantes de Roma se vieron amenazados por su supervivencia. Pero a pesar de toda la crueldad, desconfianza y matanza de sus primeros años, las dos instituciones, el Estado romano y la Iglesia cristiana, se fusionaron. Aunque Pedro murió en las persecuciones de Nerón y enterraron su cuerpo entre tumbas paganas, su mensaje cristiano perduró.
Tal como Constantino construyó la iglesia de Pedro sobre las ruinas de los edificios paganos, su imperio se convirtió en los cimientos para una fe mundial. Por 1700 años, las iglesias de esta ciudad se han mantenido como un símbolo de la religión cristiana. Hoy, más de 2.000 millones de devotos la siguen. Y aún le debe mucho a la Roma pagana.